ejemplo, el movimiento de los neocatecumenales. Movimiento dentro de la Iglesia muy peligroso, que está llevando a miles de almas a la perdición, porque profesa auténticos y verdaderos errores totalmente contrarios a la fe católica. Pero vamos a ver, el movimiento de los neocatecumenales niegan verdades fundamentales de la fe, por decir alguna, por ejemplo, el aspecto sacrificial de la muerte de Jesucristo en la cruz. ¿Cómo se puede pretender que tales enseñanzas, que tales doctrinas procedan del Espíritu de Jesucristo cuando son contrarias a Jesucristo? Ave María Purísima, sin pecado concebida. San Miguel Arcángel, lucha a nuestro lado con tus ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. San Gabriel Arcángel, lucha a nuestro lado con tus ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. San Rafael Arcángel, lucha a nuestro lado con tus ángeles, ayúdanos y ruega por nosotros. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Bienvenidos y gracias por escuchar Verdad en la Red. Hoy les traemos un análisis de una clase de catecismo que dio un sacerdote del camino neocatecumenal. Y para serles honestos, nos da mucha lástima tener que hacer este tipo de análisis porque creemos que en el corazón de estos padres hay buenas intenciones y un amor al Señor, pero de una manera que no se dan cuenta que lo que hacen es contribuir a la demolición de la fe, de la verdadera fe, porque ya ustedes se han dado cuenta que las cosas están cambiando a una velocidad exorbitante y no es nada más producto del Papa Francisco. Este video lo dedicamos a las personas que nos han escrito con mucha inquietud con respecto a este tema. También nos va a servir para repasar y estudiar cosas que a veces se pasan por alto, que están establecidas por la Iglesia de siempre. Cosas que nos ayudan a aprender y a confrontar situaciones como las que estamos ahora viviendo en la actualidad y específicamente lo que van a ver en el video. Sabemos que este tipo de video no cae bien a la gente. Cada quien tiene su carácter, su manera de ver las cosas, su desinformación o su deformación que ha recibido durante todos estos años, porque todos hemos sido víctimas de una deformación y de un engaño, pero es hora de ponerse a estudiar, a investigar y a descubrir lo que es la verdad. Y aquí no nos estamos inventando nada, no nos estamos sacando nada del sombrero, sino simplemente estamos mostrando lo que ha enseñado siempre la Iglesia, lo que está documentado magisterialmente. Entonces, por favor, les pedimos que no dejen ningún comentario retador ni insultante, que parece ser que este tipo de movimientos como los de la Renovación Carismática o los fanáticos de Divina Misericordia, Valtorta, etcétera, se dejan llevar porque realmente somos católicos, no somos fanáticos de esto o de aquello. Y esto es importante entenderlo y comprenderlo. Y unos dirán, es que ustedes entonces también son lefebristas. No, nosotros no somos lefebristas. Nosotros somos católicos. Ya yo lo he dicho otras veces, Monseñor Lefebvre defendió lo que era el catolicismo, la verdad, la fe, por aquello que lo hicieron jurar cuando se ordenó, por aquello que lo hicieron comprometerse cuando fue nombrado obispo y arzobispo, por todo eso que él luchó, que era parte de todo lo que había guardado la Iglesia hasta el Segundo Concilio del Vaticano. Nosotros no somos seguidores de Monseñor Lefebvre. Nosotros admiramos a Monseñor Lefebvre porque ha sabido
supo y ha sabido todavía la fraternidad defender lo que se tiene que defender, la fe. No es seguir a una persona, es seguir las enseñanzas que esta persona nos transmite, las cuales vienen del depósito de la fe de la Iglesia. Dios en la Pascua, ¿qué celebran? Celebran algo, celebran que Dios ha actuado en su vida, en su historia, y exactamente con un acontecimiento concreto, que es la salida exactamente de la esclavitud de Egipto a la tierra prometida. Ese paso, Pascua significa paso, ese paso es la Pascua judía, y celebran año tras año, porque así lo quiso Dios. Dios les dijo, enséñenlo a sus hijos, y celébrenlo todos los años, la Pascua, para que transmitan la fe a sus hijos, diciéndoles por qué Dios es el único, porque Dios ha actuado en nuestra vida. Entonces, eso es lo que celebra la Pascua judía. Entonces, Jesús está celebrando esa Pascua, está celebrando como judío y hebreo que está celebrando la Pascua de su pueblo. Entonces, ¿por qué hoy nosotros celebramos la Eucaristía diferente a la última cena? ¿No te lo has preguntado eso nunca? Si Jesús instituye ahí la Eucaristía, ¿por qué nosotros no celebramos una Pascua judía cada vez que celebramos la Eucaristía? ¿Por qué la celebramos así como es? Porque mirad, Jesús, el mismo Jesús en la última cena le da ¿cómo se dice? Un acento especial a algo. Dentro de la cena hay unos panes que significan la esclavitud de Egipto. Entonces, en un momento dado del relato, porque es una cena donde van relatando la historia que Dios ha hecho con su pueblo, que les sacó de Egipto, entonces cuando van nombrando la esclavitud, entonces destapan el pan y comparten el pan. Pero a Jesús le quedó muy fácil, hermanos, en ese momento decirles, mirad, este pan significaba la esclavitud, significa la esclavitud de Egipto. Desde hoy es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Será entregado, ¿por qué? Porque pues que es esa noche, que lo detienen y que lo llevan al día siguiente, ¿verdad? Que será entregado por vosotros. Le quedó fácil decir eso. ¿Por qué digo le quedó fácil? Porque ahora es no la esclavitud de Egipto, la esclavitud que tú tienes hoy. Y yo te saco de esa esclavitud. Y en otro momento de la cena, que se sirve, es una cena, los judíos toman mucho, se sirve mucho vino, hay un momento en el que hay la copa de la bendición. Y el Señor coge y dice, a partir de ahora, que el vino significa la liberación, significa el paso a la tierra prometida, a partir de ahora, esto es mi sangre, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Es el perdón de los pecados, ¿no? Ahí el Señor le da una nueva significación, si se puede decir así, a la Pascua judía. ¿Por qué en los evangelios, o sea, tú crees que la última cena fue un pedazo de pan y vino? Pues vaya cena más chichipata. No, eso tienen cordero, tienen ahí unas hierbas, tienen un poco de cosas, unos panes, una cena buenísima, es un banquete, el banquete del año es. Pero entonces, ¿por qué no ponen nada de eso los evangelistas en los evangelios? ¿Te has preguntado? Esta última peste habla del exterminio de los primogénitos. Y Moisés le dice al pueblo que tienen que preparar un cordero y con la sangre del cordero tienen que pintar los dinteles de la puerta para que cuando venga el ángel exterminador, pues se dé cuenta que en esa casa, ¿verdad?, que está marcada con la sangre del cordero, no puede entrar. El cordero debe ser comido en familia rápidamente y con hierbas amargas y una serie de simbologías. Y, cierto, esto lo van celebrando los judíos a través de los siglos. Pero aquí lo importante es la figura del Cordero.
porque Cristo es nuestro Cordero Pascual, que se ve inclusive en Apocalipsis cuando San Juan dice que vio en el cielo con un cordero como degollado. Esa es la figura de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que cuando Él celebra la cena, no es realmente un banquete de fiesta, como va a explicar más adelante el Padre. No, allí ya comienza el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. De hecho, la cuarta copa de esa ceremonia judía no la consume porque dice que no beberá del fruto de la vid hasta que esté en el reino de los cielos. Y cuando Él está en la cruz, que le ofrecen vino con vinagre mezclado, que era una especie de anestésico para evitar o soportar el dolor, Él inclusive la niega, se niega, moja los labios pero no bebe. Esto es la prefiguración del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Ya cuando el pueblo judío sale por el desierto, vemos que aparece este maná maravilloso, pan del cielo. Ese pan del cielo es nuestro Señor Jesucristo hoy por hoy en la Santa Misa. El pan del cielo nació en Belén, que significa ciudad del pan, o más bien casa del pan. Así que el pan no es que es la esclavitud de los judíos en Egipto. El pan es nuestro Señor Jesucristo desde el principio. En el Génesis ya vemos prefigurada la figura de nuestro Señor, tanto en el Cordero Pascual y más tarde en la cena, porque Él dice que de ahora en adelante el pan va a ser su cuerpo, porque se acaba el hecho de tener que sacrificar animales. Ahora, volviendo a la Pascua de los judíos, nuestro Señor aquí va a hacer ese sacrificio de Egipto, ese cordero pascual, que debe ser consumido para completar el sacrificio requerido por la nueva alianza. En Egipto se pidió que se colocase, como dije antes, la sangre del cordero en los dinteles de las puertas y que se consumiera el cordero. Hay que hacer énfasis en que Moisés nos les dijo que a los que no les gustara el cordero, hicieran un pan en forma de cordero y se lo comieran. Porque si eso hubiesen hecho, pues esa gran maldición, esa peste, hubiese tocado en esa casa. Es el énfasis en el cordero lo primordial, porque Cristo es nuestro Cordero Pascual. Aquí el Señor no es que está dando un nuevo significado a la Pascua, es que está más bien dándole plenitud a todo aquello que se había profetizado ya en el Antiguo Testamento, dándole sentido a muchas cosas que venían practicando los judíos sin realmente darse cuenta que Él es el Cordero que estaban esperando. Él es el Mesías. Y así como esa sangre marcada en los dinteles protegía a las familias que estaban allí reunidas, de ahora en adelante, su cáliz, esa copa que representa su sangre y en la hora de la consagración es realmente su sangre, protege y libera. En la Eucaristía. Bueno, pero entonces la pregunta es, ¿por qué nosotros no celebramos en la Eucaristía una Pascua judía? Ahora todo que está de moda, lo decía yo en la homilía, ¿verdad? Ay, tenemos que volver a la misa de espaldas, a la misa en latín, a la misa que de espaldas está mal dicho, ¿no? Porque, bueno, de espaldas al pueblo, pero de cara al sagrario si está en el centro. Tenemos que volver a esto porque esto es lo original. No, esto no es lo original, perdóneme. O sea, el Señor no celebró así la última cena. Todos aquellos que es que hay que comulgar
de rodillas y en la boca. Bueno, pues si tú lo quieres hacer así, hazlo así, pero no le impongas a los demás lo que tú haces. No creas que porque tú lo haces así es lo único bueno. Hay muchas maneras de comulgar y de recibir dignamente al Señor. De rodillas y en la boca, de pie y en la boca, de pie y en la mano, de rodillas y en la mano. Nunca he visto a ninguno de rodillas y en la mano. Pero también se puede. Claro. ¿Qué es lo original? ¿Cuál original? Bueno, esto que dice el Padre aquí es una cuestión de reverencia. Venid, adoremos y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor nuestro Hacedor. Salmo 95:6. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Romanos 14:11. Para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Filipenses 2:10. Entonces es una cuestión de verdad de amor, reverencia, respeto. Es algo sublime arrodillarse ante el Señor, porque el que no se arrodilla ante Dios no cree en Dios. Tenemos, o sea, ¿por qué la Eucaristía ha evolucionado hasta lo que tenemos hoy? Y va a seguir evolucionando, porque la liturgia es viva. La liturgia es viva. Y a lo largo de los años la Iglesia va viendo cómo es mejor llevar adelante esta liturgia sin romper obviamente lo fundamental, que son las palabras, la consagración, las lecturas, etcétera, sin romper lo fundamental, pero es viva. Se va. Por eso el Concilio Vaticano II, hermanos, rompió, de una manera impresionante con lo que se venía muchos años. Sí, muchos años, pero no desde el inicio. Os quiero mostrar el testimonio más antiguo de una Eucaristía cristiana, ya una Eucaristía, ya no una cena judía. Bueno, aquí el Padre está diciendo una verdad. Vaticano II cambió todo. Cambió la misa y al cambiar la misa cambia realmente en lo que se cree. Cambia la religión. Es así como las ranas que meten en el agua tibia. Poco a poco les van subiendo la temperatura, no se dan cuenta y se mueren. Así ha pasado con Vaticano II. Poquito a poquito han ido cambiando todo y ahora están cambiando cosas obvias que no deberían ser jamás ni nunca discutidas y ahora nos las están cambiando totalmente hasta en el ámbito moral. El Padre continúa explicando sobre la conversión de Constantino, la importancia que tiene ahora la religión de los cristianos y dice que la palabra pierde su fuerza para darle paso ahora a la Eucaristía. Para no hacerlo muy largo, ahora continuamos con este otro pedazo del video. Fijaros que hablaba de que la homilía era una exhortación y una amonestación a vivir, dice, tan preclaros ejemplos de la Escritura. Como todas las religiones que entran al cristianismo vienen con sus costumbres, las religiones viven el sacrificio. Nosotros no. Cuando llegaron aquí los españoles, ¿qué encontraron? Pueblos que sacrificaban, y sacrificaban humanos, ¿verdad? No sé exactamente aquí los chipchas o los muiscas, pero en México sí, ¿verdad? Los aztecas. Sacrificios. O sea, el cristianismo ha superado todo eso ya. Y cuando ya está superado, que entren pueblos que hacen sacrificios, pues complica la cosa, porque entonces sucede que creen que a Dios se le agrada haciendo sacrificios, y lo seguimos creyendo hoy, y entonces ahí estamos haciendo sacrificios, y nos sacrificamos, y nos sacrificamos, y nos sacrificamos, cuando ya Cristo, la buena noticia, Cristo ya ha dado la vida por nosotros, Cristo se ha entregado por nosotros, Cristo se ha crucificado para que tú no mueras en la cruz. Pero esto es poco a poco, se le tiene que dar a las personas que han entrado. Entonces entran con ese sentido sacrificial
y la homilía se empieza a convertir en una homilía que empieza a tener un sentido sacrificial. Esta idea de evitar, de evadir el sufrimiento es bastante protestante. Nuestro Señor nos dijo, un discípulo no está por encima de su maestro, mas cualquiera que fuere como el maestro será perfecto. Y San Pablo nos recuerda, ahora me alegro de mis sufrimientos por vosotros y en mi carne completando lo que falta de las aflicciones de Cristo. Hago mi parte por su cuerpo que es la iglesia. Y también nos dijo, y todo el que compite en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Por tanto, yo de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, no sea que habiendo predicado a otros, yo mismo sea descalificado. Como vemos, siempre hay una recomendación para hacer sacrificio. Y eso es lo que ha cambiado muchísimo el Segundo Concilio del Vaticano. Fíjense que ahora ya los viernes, que se supone que tenemos que abstenernos de comer carne, nadie lo practica. Ni tampoco se practica el ayuno preparándonos para las temporadas que vienen en la iglesia a lo largo del año. Entonces, esto es un error y es una idea muy protestante. La excelencia en la fe, la meta de la vida cristiana consiste en llegar a ser otro Cristo. Por eso Jesús promete un auxilio, que son los sacramentos, para que logremos un mayor compromiso en la fe. El Cristo que se ofrece a sí mismo en la misa no es solo Jesús, el Hijo de María, sino un Jesucristo total, Cristo completo y eterno. Por esto, todos los miembros de su cuerpo místico se ofrecen con Cristo su cabeza en la hora de la misa. De aquí proviene el activo rol que deberíamos tener dentro de la misa. El Papa Pío XII aludió a esta verdad en su encíclica sobre el cuerpo místico, Mystici Corporis, y dice, porque en él los ministros sagrados hacen las veces no solo de nuestro Salvador, sino también del cuerpo místico y de cada uno de los fieles, y en él también los mismos fieles reunidos en comunes deseos y oraciones, ofrecen al Eterno Padre, por las manos del sacerdote, el Cordero sin mancilla, hecho presente en el altar a la sola voz del mismo sacerdote, como hostia agradabilísima de alabanza y propiciación por las necesidades de toda la Iglesia. Y así como el Divino Redentor, al morir en la cruz, se ofreció a sí mismo, al Eterno Padre como cabeza de todo el género humano, así también en esta oblación pura no solamente se ofrece al Padre Celestial como cabeza de la Iglesia, sino que ofrece en sí mismo a sus miembros místicos, ya que a todos ellos aún a los más débiles y enfermos los incluye amorosísimamente en su corazón. Como vemos, nuestra religión católica y la Santa Misa, que es el centro y culmen de ella, nos habla siempre de sacrificios. Y sí debemos sacrificarnos, porque esta idea que está proponiendo el Padre es muy protestante. Fijaros, estoy haciendo una historia de la Iglesia, de la Eucaristía, historia de la Eucaristía, pero pues a grandes rasgos, obviamente. Estamos hablando de los primeros siglos, del siglo I al III, ya vamos como en el cuarto, quinto, 6, 7, por ahí, cuando entran estas masas. Y sucede que cuando hay masas, entonces ya no podemos hacer ¿qué? Pues la comunión ya no puede darse con las dos especies. Entonces ya se quita el vino, o la sangre de Cristo. Y empezamos a comulgar solo con el cuerpo de Cristo, porque hay mucha masa
¿Qué es lo que no me sucede aquí? Aquí cuando sois poquitos, en alguna misa que sois poquitos, yo os doy el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero si sois muchos, todavía estaría repartiendo el cuerpo y la sangre de Cristo. No alcanzamos, no es posible. Bueno, el Catecismo del Concilio de Trento dice lo siguiente, que aunque dos son los elementos de que se compone este sacramento, las especies de pan y de vino, uno solo es el sacramento de la Eucaristía, porque así lo definieron los concilios de Letrán, Florencia y Trento, porque tiene como efecto constituir un solo cuerpo místico, y así debe ser uno solo, y porque significa una sola cosa, a saber, el alimento espiritual con que viven y se recrean las almas, a semejanza de la comida y la bebida corporales, que siendo distintas, se ordenan a un solo efecto, reparar las fuerzas. Así que esto que está explicando el padre, que quiere hacer de entregar en las dos especies, el pan y el vino, eso no es necesario. Eso es algo que se han inventado ahora, de que es algo que vamos a traer de la antigüedad. Pero ya los concilios ya lo determinaron. Pero cuando entran las masas, entonces empiezan a aparecer en las iglesias lo que se llaman altares laterales, que lo habéis visto en las iglesias más antiguas. Tienen altares en los lados, las capillitas, ¿no? Si vais al centro aquí, las iglesias, la que estaba yo antes, Santa Bárbara, por ejemplo, tiene altares laterales, y que se hacían 5 o 6 misas simultáneas, al mismo tiempo. O sea, que ya no es un pueblo que celebra junto la Eucaristía, sino que cada uno celebra su cosita. ¿Por qué? Porque la misa empieza, la Eucaristía empieza a adquirir como un carácter como mágico. Y entonces empiezan a celebrar Eucaristías por todo, que es un poquito lo de hoy también. Ay, padre, que mi hija cumplió 15 años, Eucaristía. Ay, padre, que cualquier cosa, Eucaristía, que el grado, Eucaristía, que no sé qué, Eucaristía. Hacían Eucaristías, hay Eucaristías registradas hasta para que celebraban Eucaristía para que se muriera un obispo. Imaginaros, celebra Eucaristía, la intención para que muera el obispo. Y empieza, cada uno quiere celebrar su Eucaristía por sus cosas, pues igual que ahora. O tú no vas al despacho a poner allí la intención por la salud de fulanita. Y a mí siempre me ha impresionado una cosa. En acción de gracias por la salud, o por las bendiciones recibidas, o por los tantos años de vida, por el cumpleaños, o por el matrimonio, lo que en acción de gracias. Yo nunca he visto en acción de gracias por el cáncer. Por el cáncer. Nunca lo he visto, ¿eh? El día que lo vea, oye, me voy a poner a llorar ahí. ¿Por qué le das solo gracias a Dios? Por lo que te gusta. Nunca lo he visto, ¿eh? En acción de gracias por la vejez. Tampoco lo he visto nunca. En acción de gracias por la viudez. Tampoco lo he visto. Pero todo el mundo celebraba misas para todo. Y entonces ya no había una asamblea. Y sucedía que el cura decía, el Señor esté con vosotros. ¿Y quién le respondía? Si él se estaba celebrando. Como había tantas misas para hacer, entonces se pagaba a los curas por hacer la misa. Y aparecen los curas que se llaman altareros, que en los altares celebraban Eucaristías por los nobles, por los que tenían plata, porque pagaban sus intenciones. Y tocaba celebrar, por eso aparecen todos estos altares laterales. Entonces, lo importante era celebrar la Eucaristía, no era importante que estuviera el pueblo reunido, lo importante era celebrar. Entonces el cura decía, el Señor esté con vosotros. ¿Y quién le respondía? Nadie. Y entonces, venga, el acólito, tú, ven aquí, diga y con tu espíritu, ya. Bueno, esto que dice el padre es un poco extraño, porque los altares laterales aparecen porque hay obligación para el sacerdote celebrar misa diaria. A lo mejor él, si no tiene la comunidad, no la celebra, porque no entiende que la misa es para Dios, es el sacrificio que se ofrece a Dios.
el cuerpo y sangre, alma y divinidad de su amado Hijo es ofrecido a Dios en la misa. De manera que si el pueblo no está reunido, pareciera que no hay sentido la celebración de la misa, y eso es un error. La misa es aquel dique de contención, como hemos dicho en otras oportunidades, que detiene la furia de Dios contra el hombre pecador. Es el sacrificio perfecto. Y por supuesto que si el sacerdote va a celebrar una misa y el feligrés se le acerca y le da algo al sacerdote para que la celebre, pues no tiene nada de malo. Ese es el trabajo del sacerdote. Y eso de que él dice que la Eucaristía comienza a tener un aspecto mágico, bueno, esto la verdad es que asombra que este sacerdote diga eso. Y entonces, citando al Concilio de Trento, que dice, si alguno dijere que el sacrificio de la misa es solo sacrificio de alabanza y de acción de gracias, o mero recuerdo del sacrificio consumado en la cruz, mas que no es propiciatorio, o que solo aprovecha al que le recibe, y que no se debe ofrecer por los vivos ni por los difuntos, por los pecados, penas, satisfacciones, ni otras necesidades, pues sea excomulgado. Canon 4 del capítulo 9 del Concilio de Trento. O este otro canon que dice, si alguno dijere que es impostura celebrar misas en honor de los santos y con el fin de obtener su intercesión para con Dios, como intenta la Iglesia, sea excomulgado. O sea, aquí vemos que sí se pide misas para agradecer, para que los santos intercedan, para que nos alcancen algún favor. Y eso lo ha enseñado la Iglesia siempre. Y ahora tenemos a este sacerdote que está diciendo todo lo contrario. Tu espíritu. Y así se celebraba la Eucaristía a 2 personas. Pasamos de ser una asamblea, que es muy importante lo que decía San Justino, nos reunimos de las ciudades, de los campos, a ser una Eucaristía privada, de 1 o 2, como hoy todavía se hace. No se puede. Ustedes sabían que un presbítero, por más presbítero que sea, no puede celebrar una Eucaristía solo, a no ser que sea una cosa muy excepcional, que esté en la cárcel o que esté en algún lugar solitario, solo, pero yo, porque me dé la gana, no me puedo poner a celebrar una Eucaristía solo, no puedo, no está bien. ¿Ustedes sabían eso? Pues para que sepan, para celebrar la Eucaristía se necesita el pueblo de Dios, precisamente se necesita ese amén del que hemos hablado antes, el amén del pueblo. No, eso es otra cosa. Ahora que me preguntas, ¿un cura no tiene obligación de celebrar la Eucaristía todos los días? No. Bueno, aquí tenemos unas de esas cosas típicas de Vaticano II, que están llenas de contradicción. Por un lado, el Código de Derecho Canónico, Canon 906, dice que los sacerdotes pueden decir la misa solitaria por una causa justa, como estaba explicando el padre. Un sacerdote no puede celebrar el sacrificio eucarístico sin la participación de al menos uno de los fieles, a no ser que haya una causa justa y razonable para hacerlo. Pero entonces tenemos el canon 904 que dice, insta a los sacerdotes a decir misa diariamente. Por lo tanto, el deseo de tomar en serio ese canon es razón suficiente para decir la misa solitaria. Es una razón suficiente para desear decir misa por el bien de las almas por las que se celebra. Es una razón suficiente si simplemente quieres decir misa, como el sacerdote víctima que eres, como alter Christus en el altar que es el Calvario. Por lo menos es así en la misa tradicional. Entonces, listo. Yo estaba hablando de los altares laterales y todo esto. La Iglesia, si os fijáis, empieza a añadir muchas cositas. Esto es un poquito de historia, para que lo tengamos en cuenta. Aparece el sentido penitencial en la Eucaristía. Hemos pasado
de exhortar a un sentido sacrificial, ahora a un sentido penitencial. Y empieza a aparecer el ponerse de rodillas para todo. Hay gente que se la pasa de rodillas, ¿no?, en la Eucaristía. De rodillas para todo. Ponte de rodillas y haz lo que se te dé la gana. Yo solo estoy diciendo en qué momento aparece el sentido penitencial. Ponerse de rodillas es para pedir perdón, principalmente. Fijaros que en la Eucaristía hay varias posturas. ¿Cómo escuchamos la palabra? No, hombre, sentados. Sentados. La escuchamos sentados, porque es una posición cómoda para que tú puedas escuchar. El Señor quiere que tú estés cómodo para que escuches, toda tu atención en el oído. Escuchar. En el Evangelio nos ponemos de pie porque es la buena noticia, es la resurrección de Cristo. El estar de pie quiere decir estar resucitado. El estar de rodillas es una súplica, una petición, es el arrepentimiento principalmente. Uno se pone de rodillas cuando va a recibir el perdón de los pecados en el confesionario, se pone de rodillas. Uno se pone de rodillas para pedir perdón. Por eso empieza a aparecer en la Iglesia el sentido penitencial. Somos muy malos, somos un desastre, hemos matado a Jesús, no me merezco vivir, no me merezco nada, y la gente empieza a dejar de comulgar. Estamos hablando de siglos XV, XVI por ahí. La gente empieza a dejar de comulgar. Entonces no soy digno, soy muy sucio, empiezan a aparecer oraciones de darse palo, darse látigo, que en San Justino no vemos nada de eso, porque era una fiesta. Es verdad, soy un desastre, pero Dios me ama, pero Dios me ha amado, Dios me ha perdonado, ha dado la vida por mí, y es maravilloso. Empiezan a aparecer estas oraciones de darse látigo, de soy un desastre, soy malísimo, soy una porquería, y no merezco recibir la comunión. Y empieza a aparecer el escrúpulo, y ahí es donde aparece, por ejemplo, el no morder la hostia. Ahí aparece el no comulgar y mejor exponer el Santísimo. Mejor expongámoslo, lo vemos, pero no recibimos, porque no soy digno. Ahí aparece la comunión en la boca. Ahí aparece. Y sin tocar al Señor, porque no soy digno, porque soy sucio, porque soy un desastre. Y fíjate que eso no se lo planteaban nunca los primeros cristianos. Nunca se lo plantearon. Aparece este sentido penitencial en la Eucaristía. ¿Cómo que no se lo planteaban los primeros cristianos? Entonces, ¿por qué en la primera de Corintios leemos, porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí? Aquí nos están diciendo que tenemos que tener mucho cuidado cuando recibamos la Santa Eucaristía, porque podemos condenarnos si no estamos preparados debidamente. Bueno, entonces el padre continúa explicando que por qué arrodillados, que esto aparece es después. Bueno, arrodillados es porque es un acto de humildad, ¿verdad? Es humilde estar arrodillados. Luego está hablando del pan, de que nadie en el pasado, si llega ahorita a una misa, va a reconocer que es realmente la Eucaristía. Bueno, es lo mismo que pasa con lo que pasaría con los santos como Santa Teresita del Niño Jesús o San Juan Vianney, que entraran a una misa novujordo, dirían, ¿y qué es esto? Esto es totalmente protestante. Y sin embargo, bueno, él lo justifica. Además, ya Trento explicó el porqué de las especies y el porqué de las hostias. Además, habla el padre de que por qué no se reza un Ave María al final de la misa y un San Miguel Arcángel. Si bien eso no es parte del canon de la misa, sí es algo que sugirió el Papa León XIII. Y bien que sabía por qué tendríamos que hacerlo, ya que Satanás anda como un león rugiente. Más que nunca, con tanta influencia diabólica en nuestros días. Luego habla del lenguaje, de que menos mal que el concilio dijo que en vernáculo, no sé qué. Bueno, la verdad es que antes la misa era en latín en todas partes del mundo y usted podía ir a cualquier parte y entendía y sabía lo que estaba pasando en la misa. La misa tradicional hizo muchos santos
y era una misa que escuchaba todo el mundo de diferentes rangos sociales. Debe ser que después del Segundo Concilio del Vaticano nos pusimos un poquito más bruticos y entonces necesitábamos entender mejor la misa en nuestro idioma. Cosa que lo que llevó fue a cambio de muchas oraciones, inclusive, ya sabemos, la que tuvo que corregir el Papa Benedicto hace unos añitos atrás de la consagración. El padre dice también que, gracias al concilio, bueno, se rescató ese ambiente de fiesta, de pachanga. Por eso es que les encanta tanto esto del neocatecumenado, de los neocatecumenal, movimiento neocatecumenal, porque es todo una fiesta. Igual pasa con los de la renovación carismática. No, el sacrificio de nuestro Señor no fue una fiesta. Pregúntenselo a la Santísima Virgen o a María Magdalena o a San Juan que estuvo ahí al pie de la cruz. Eso no es ninguna fiesta. Que en la misa tradicional, cuando el sacerdote se voltea, entonces él se convierte en el centro, en el foco de la gente. Bueno, eso es momentáneo. La mayor parte de la misa el sacerdote está de espaldas, pero en la Novus Ordo tenemos a las mujeres, a las monaguillos, y ahora vamos a tener un show montado aquellas personas que tengan que acudir al rito maya. Y también quiero hacer la salvedad de que hay muchas personas que dicen, pero yo comulgo en la mano porque nuestro Señor en la última cena les dio el pan en la mano a los apóstoles. Exactamente, porque al darles el pan en la mano fue algo muy específico para ellos, que a través de la sucesión apostólica, el sacerdote entonces es el que toca las sagradas especies, no el laico. El laico no estuvo en la última cena. El laico no es parte de esa sucesión apostólica. Por lo tanto, no debería tocar las especies. Como un banquete, todos reunidos en la mesa. Entonces, fijaros la importancia del Concilio Vaticano II, que espantó a mucha gente, claro, a los fariseos. Incluso todavía ha quedado alguno por ahí rezagado, que viene todavía a misa, pero ahí ya nos encargamos de sacarlo después. Pero los fariseos se espantaron, todo el mundo se espantó. Lefebvre, los lefebvrianos, Lefebvre, un obispo, que dijo, no señor, se sigue celebrando la Eucaristía así. Y él sigue celebrando la Eucaristía así, fuera de la comunión con la Iglesia. Y ha ordenado, porque como es obispo puede ordenar, ha ordenado presbíteros, ha ordenado, etc. Son ordenaciones válidas, pero ilícitas. Ilícitas porque es un obispo que ya no es obispo. En el momento en que corta con la comunión con la Iglesia, ¿entiendes? Acerca de la Sociedad San Pío X, no es cismática, esto de ninguna manera, esto simplemente no es verdad. Si alguien dice esto, tiene una estrecha visión legalística de la realidad de la Iglesia en la que estamos ahora. Este punto de vista es poner la ley canónica por encima de la importancia primordial del cumplimiento de la fe católica y de la liturgia tradicional. Esto es la letra del derecho canónico. Y el concepto de cisma no es aclarado, hay que aclarar bien este concepto porque no se puede tener una estrecha o amplia visión de cisma. Y todos estos términos son subordinados a la ley más grande en el derecho canónico, que es la salvación de las almas. Esta es la más grande de las leyes. De manera que hay que mirar esto. Cisma es también tradicionalmente en los primeros siglos, milenios, cuando existía la intención concreta de un obispo, sacerdote, de construir su propia iglesia en paralelo sin nombrar más al Papa, rehusando cualquier conexión con el Papa.
No es nada más la cuestión de subordinación, es la cuestión de hacer, de tener el deseo de tener comunión canónica con el Papa. Y esto es expresado primeramente en la Santa Misa cuando el sacerdote, el obispo, nombra al Papa, el Papa corriente en el canon. Porque la Santa Eucaristía es la más grande expresión de la unidad en la Iglesia. También el nombrar al obispo local, como lo hace la Fraternidad de San Pío X, siempre e inclusive rezando y cantando públicamente por el Papa Francisco. De manera que esa gente que dice que son cismáticos, yo quisiera que visitaran por lo menos los seminarios de la fraternidad. Yo desearía que visitasen sus grandes parroquias, los laicos, la juventud de la fraternidad San Pío X, y si no se conmueven por su verdadera, auténtica fe católica, por el respeto hacia el Papa, al obispo local, te conmoverías ante esto. Y después de haberlos visitado, como en mi caso, fui uno de los visitantes 6 años atrás, enviado por la Santa Sede, no podría decir que son cismáticos. Y otro aspecto que tenemos que considerar, el Papa Francisco les concedió facultades ordinarias para la confesión, habituales facultades ordinarias para la confesión a los sacerdotes de la Fraternidad de San Pío X. ¿Cómo el romano pontífice podría otorgar tales facultades, las cuales son facultades jurisdiccionales a sacerdotes cismáticos? Es una contradicción en contra de la ley canónica. Con esta exhortación del romano pontífice está declarando, de hecho, implícitamente, que no son cismáticos. No podrían estos sacerdotes cismáticos ejercer estos actos jurisdiccionales. Y repito que por sus propias intenciones y hechos no son cismáticos, porque la situación de crisis de la Iglesia es tan extraordinaria, está en situación de emergencia. Esta temporal irregular situación de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X es justificable temporalmente y todos ellos desean, y Arzobispo Lefebvre, el primero, deseó profundamente ser reconocido por la Santa Sede. Este fue su único deseo, y este deseo continúa en estos asuntos, y por la presencia de estos deseos, el estar bajo la autoridad de la Santa Sede, lo cual el arzobispo Lefebvre y los superiores de la fraternidad hoy como que están. Todos esos grupos tradicionalistas que quieren como volver, ¿por qué no vuelven a San Justino? ¿Por qué no? Porque eso lo vuelven a hace 60 años. Porque es que si vemos la Eucaristía en cada punto es muy diferente. ¿Te das cuenta, no? Bueno, de lo que nos damos cuenta es que este es un ejemplo muy palpable de la deformación que se ha producido a raíz del Segundo Concilio del Vaticano, donde tenemos a este sacerdote que se está inventando un montón de cosas, contradiciendo enseñanzas y tradición de la Iglesia de siempre, justificando al Segundo Concilio del Vaticano, que es la raíz y propulsor de todas estas cosas. Por eso es que estamos como estamos y vamos a ir a peor, y por eso la sociedad y el mundo también, porque estamos sumergidos en esta liberalidad, en este desorden que no es de Dios. Un laico puede tocar a Jesucristo, ¿cómo no lo va a poder tocar? ¿Te acuerdas cuando la hemorroísa toca a Jesús? ¿Quién me ha tocado? No podía tocarlo, ¿por qué? No porque fuera mujer o nada, sino porque estaba impura, porque tenía el flujo de sangre. Y lo toca. Jesús no le dice, desgraciada, te vas a condenar por tocarme. No. Jesús toca al leproso. Se deja tocar Jesús.
Y entonces, Padre, cuando Jesús resucita, que María Magdalena se le aproxima y él le dice, no me toques, porque aún no he ascendido al Padre. ¿No tendrá esto un significado de que ya es otro nivel en el que está nuestro Señor con nosotros y que se le debe la debida reverencia? Mirad, os voy a decir si me preguntáis, Padre, ¿y usted qué nos recomienda? Si alguno me pregunta, ¿no? ¿Qué nos recomienda? Pues mira, yo te recomiendo comulgar como quieras, por ejemplo, en la comunión, comulgar como quieras. Pero a mí me encanta que recibáis a Jesucristo en la mano. A mí personalmente me encanta que recibáis a Jesucristo en la mano. Recibidlo como quieras, pero si me preguntas, ¿usted qué cree, qué piensa? Que recibas a Cristo en la mano, para que toques a Cristo, como lo tocaron los discípulos, como lo tocaron, insisto, la hemorroísa, el leproso, el ciego, etc. Y hace mucho énfasis el Padre sobre la comunión en la mano. A él le encanta que la reciban en la mano. Bueno, lamentablemente en la mano está comprobado que quedan partículas y quedan partículas no solamente en la mano, sino en el suelo. Pero a él como que no le importa eso. Mirad, os voy a decir si me preguntáis, Padre, ¿y usted qué nos recomienda? Si alguno me pregunta, ¿no? ¿Qué nos recomienda? Pues mira, yo te recomiendo comulgar como quieras, por ejemplo, en la comunión, comulgar como quieras. Pero a mí me encanta que recibáis a Jesucristo en la mano. A mí personalmente me encanta que recibáis a Jesucristo en la mano. Recibidlo como quieras, pero si me preguntas, ¿usted qué cree, qué piensa? Que recibas a Cristo en la mano, para que toques a Cristo, como lo tocaron los discípulos, como lo tocaron, insisto, la hemorroísa, el leproso, el ciego, etc. Mirad, os voy a decir si me preguntáis, Padre, ¿y usted qué nos recomienda? Si alguno me pregunta, ¿no? ¿Qué nos recomienda? Pues mira, yo te recomiendo comulgar como quieras, por ejemplo, en la comunión, comulgar como quieras. Pero a mí me encanta que recibáis a Jesucristo en la mano. A mí personalmente me encanta que recibáis a Jesucristo en la mano. Recibidlo como quieras, pero si me preguntas, ¿usted qué cree, qué piensa? Que recibas a Cristo en la mano, para que toques a Cristo, como lo tocaron los discípulos, como lo tocaron, insisto, la hemorroísa, el leproso, el ciego, etc. Haced lo que queráis, vividlo como el Espíritu Santo os diga que lo tenéis que vivir. Toda la liturgia. Igual hay uno que no siente ese día, igual no tiene un pecado mortal, pero se siente que no tiene que comulgar, pues no pases a comulgar, porque si el Espíritu Santo te está diciendo no pases a comulgar, no pasas. Otra cosa que se me ocurrió, y ya acabo, el Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Eso no se hace, hermanos. Eso no es, y con tu espíritu. ¿Y esa vaina quién se inventó esa joda? ¿Quién se inventó esa vaina? Que responden, y con tu espíritu. Eso es todo ahí medio carismático, pero además rozando ya casi lo protestante. Hay que tener mucho cuidado. Yo a los carismáticos los quiero mucho porque además he visto gente muy buena y muy santa. Pero hay que tener cuidado cuando el carismático roza ya casi lo protestante. Con el tema de imposiciones de manos, ojo, porque imponer las manos no lo puede hacer cualquiera. Bueno, aquí vemos un ejemplo clarísimo del desorden que ha traído el Segundo Concilio del Vaticano con el cambio de la liturgia. En la misa tridentina, que está canonizada por el Papa San Pío V, el misal dice: Dominus vobiscum et cum spiritum tuo. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Por lo menos desde el 1570, que está canonizada la misa, siempre se ha dicho esto. Y por otra parte, ahora tenemos a este sacerdote que está contradiciendo también a su San Vaticano II, que le gusta tanto, que le ha dado luz verde a la renovación carismática. Y ahora él está diciendo que mucho cuidado con la renovación carismática y con la imposición de manos, a lo que de verdad le aplaudimos. Es lo único a lo que le podemos aplaudir, porque es lo único que de verdad has dicho que está correcto.
Así que aquí tienen un buen ejemplo para que ustedes se den cuenta que lo mejor es aferrarse a lo establecido, a lo que era estable y firme, no a todos los cambios que vinieron después del Segundo Concilio del Vaticano.